Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En esta ocasión les venimos presentando un video didáctico y educativo con el fin de explicar la práctica número 14 titulada Acoplador direccional híbrido antisimétrico basado en la guía de onda rectangular, o mejor conocido como MAGIC-T, para la materia de laboratorios de dispositivos de microondas 2, impartida por el profesor Jesús Castellán Martínez. Esta práctica es presentada por los compañeros Ricardo Cardenal Ledesma y un servidor, Pablo Nicolás Guadalupe Hernández. Los objetivos de esta práctica son diseñar el acoplador direccional híbrido antisimétrico basado en la guía de onda rectangular, visualizar los campos en el acoplador direccional híbrido antisimétrico, entender el principio de operación del acoplador híbrido antisimétrico basado en la guía de onda rectangular. Como lo mencionamos en los objetivos de la práctica, prácticamente queremos conocer cómo está construido un acoplador direccional híbrido antisimétrico. Este acoplador direccional híbrido antisimétrico básicamente es un dispositivo de microondas de 4 puertos que presenta parámetros como 1. Acoplamiento, que es entre cierto número de puertos. 2. Balanceo, que refiere al balanceo de potencias a las salidas. Y 3. Su antisimetría, puesto que existen ciertos desfasamientos entre las señales de salida. Podemos apreciar en la imagen de la izquierda básicamente cómo está construido este acoplador direccional híbrido antisimétrico, que como mencionamos está basado en la guía de onda rectangular. A la derecha tenemos la matriz de parámetros S. En la parte inferior derecha de esta gráfica podemos encontrar la matriz de dispersión del dispositivo. Es importante recordar que el puerto 1 estará acoplado a los puertos 2 y 3, el puerto 2 estará acoplado a los puertos 1 y 4, el puerto 3 estará acoplado a los puertos 1 y 4 también, y finalmente el puerto 4 estará acoplado a los puertos 2 y 3. Pasando al diseño del acoplador, tenemos primeramente la primera aproximación. Tomamos en cuenta a la guía de onda rectangular comercial WR90, cuyas características es que su lado A, que sería el lado más largo, mediría 2.286 centímetros y el lado B 1.016 centímetros. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener la constante de propagación para el modo TE10, o sea, beta TE10, la cual está dada por la fórmula pi por raíz cuadrada de 4 por frecuencia cuadrada, constante de permeabilidad magnética por constante de permitividad eléctrica, menos 1 sobre a, todo eso al cuadrado. Despejando correctamente los valores de cada parámetro, tenemos que la constante beta es igual a 171.87711 sobre metro. Con esto podemos calcular la longitud de la onda en la guía de onda, la cual queda como lambda g es igual a 2pi sobre beta, que será igual a 2pi sobre lo calculado anteriormente, lo cual nos da una longitud de onda de 36.6 milímetros. Una vez calculada la longitud de onda en la guía de onda rectangular, pasamos propiamente al desarrollo de la práctica. Comenzamos ingresando la serie de variables parametrizadas que fueron utilizadas para implementar el modelado físico del acoplador direccional híbrido antisimétrico. Por otra parte, el uso de CST requiere de la configuración de condiciones de frontera, así como del tipo de material del medio a simular. En este caso, las condiciones de frontera o boundary condition prácticamente serían que el campo eléctrico en cualquier dirección valdría 0, mientras que las propiedades de background sería un material de tipo PEC aplicados en todas direcciones a una distancia L sobre 2. En la imagen inferior tenemos las variables con las que trabajaríamos para construir la guía de onda. A y B corresponden a las magnitudes físicas de la guía de onda y L es la longitud de onda calculada con la ayuda de las anteriores. Para construir la guía de onda se usan prácticamente las opciones o herramientas que nos brinda el software CST Studio. Una vez que diseñaron e implementaron los builds que permitieron modelar al acoplador basado en la guía de onda rectangular, podemos observar la estructura final obtenida. A este primer diseño le asignamos el nombre de primera aproximación, de tal manera que, una vez que se configuró el software para realizar la simulación, los resultados obtenidos son los que se mostrarán a continuación. Los primeros resultados de interés fueron los parámetros S, en el puerto 1. En esta imagen podemos observar que para el puerto 1, los parámetros S resultantes de la simulación no corresponden con la matriz de dispersión teórica,
ya que es demasiada la reflexión en el puerto 1 y la transmisión a sus respectivos puertos de salida es de muy mala calidad. Lo mismo ocurre con los parámetros S del puerto 2. Observamos que no se respeta el aislamiento en los puertos 2 y 3 y la transmisión de potencia no es óptima, es decir, no está correctamente balanceada. Para el puerto 3 ocurre prácticamente lo mismo, ya que no se respeta de igual manera el aislamiento en los puertos 2 y 3, y de igual manera las potencias no se encuentran correctamente balanceadas. Finalmente tenemos la gráfica del parámetro S en el puerto 4, donde también se nota que no hay mejoría. Con estos resultados podemos determinar que la primera aproximación no cumple con los objetivos del acoplador direccional híbrido antisimétrico. A continuación observaremos el comportamiento del campo eléctrico dentro de este. En cuanto al campo eléctrico del puerto 1, pareciera que cumple con lo indicado en la matriz de dispersión, puesto que se observa la transmisión del puerto 1 al 2 y 3. Sin embargo, ya sabemos que esta se realiza de manera ineficiente, ya que las potencias no se encuentran balanceadas. Sin embargo, cualquier indicio de un posible buen funcionamiento terminan por descartarse completamente, puesto que el campo eléctrico que entra por el puerto 2 se transmite y sale por todos los demás puertos, lo cual no debe ocurrir en un acoplador direccional híbrido antisimétrico. Para el campo eléctrico observado en el puerto 3 ocurre prácticamente lo mismo, ya que el campo eléctrico que ingresa por el puerto 3 termina por propagarse en todos los demás puertos, lo cual no debería de ocurrir. Y finalmente para el puerto número 4, a pesar que sí existe una transmisión a los puertos 2 y 3, observar la existencia de una potencia en el puerto número 1. Con base en los resultados presentados anteriormente, no cabe duda de la necesidad de implementar una optimización o segunda aproximación para el diseño del acoplador direccional híbrido antisimétrico. En pantalla podemos observar este dispositivo implementado en la vida real, y es posible apreciar que en lo que denominamos región de interacción entre los 4 puertos, se ubica una especie de cilindro con un tornillo concéntrico. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de implementar esta característica en nuestro archivo de CST para posteriormente simularlo y obtener los siguientes resultados. Con base en la imagen mostrada podemos apreciar que se logró mejorar los parámetros S del puerto 1, obteniendo un ancho de banda operativo de aproximadamente 1.7 GHz, en el cual existe una correcta transmisión del puerto 1 al 2 y del mismo puerto 1 al puerto 3, ambas a una magnitud de 0.7071, además de una mínima reflexión a la entrada y completo aislamiento con el puerto 4. En cuanto a los parámetros S del puerto 2, podemos observar que cumplen con lo esperado teóricamente, transmisión de 2 a 1 y de 2 a 4, a una magnitud de 0.7071, así como una mínima reflexión a la entrada y un buen aislamiento con el puerto 3. Por otra parte, el ancho de banda obtenido fue de 1.6 GHz. De manera análoga se cumplen los parámetros S del puerto 3, existe transmisión del puerto 3 al 1 y de 3 a 4, ambas a una magnitud aproximadamente de 0.771. Poca reflexión a la entrada y casi un perfecto aislamiento con el puerto 2, en este caso el ancho de banda operativo fue nuevamente de 1.6 GHz. Finalmente, los parámetros S del puerto 4 también corresponden con los descritos teóricamente. Existe transmisión con una magnitud de 0.7071 a los puertos 2 y 3, teniendo mínima reflexión a la entrada y un perfecto aislamiento con el puerto 1. En este caso, el ancho de banda operativo decayó hasta 0.9 GHz. En cuanto al campo eléctrico, observamos la transmisión del puerto 1 al puerto 2 y 3, así como la nula propagación al puerto 4. En esta imagen, el puerto de entrada es el 2 y hay transmisión al puerto 4 y 1, mientras que para el puerto 3 no se observa propagación. En este caso, el puerto de entrada es el 3, de manera similar, solo tenemos salida en los puertos 4 y 1, mientras que la transmisión al puerto 2 es casi nula. Finalmente comprobamos la transmisión del puerto 4 al puerto 2 y 3, así como la nula transmisión al puerto 1. Con base en todos estos resultados, podemos determinar que efectivamente esta segunda aproximación cumple perfectamente con lo que determina la matriz de dispersión del acoplador direccional híbrido antisimétrico. Por otra parte, este dispositivo de microondas trabaja de otros 3 diferentes modos: régimen simétrico y régimen antisimétrico para empezar. El primero de ellos es la operación en régimen simétrico, en el cual los puertos excitados son el 1 y 3 de manera simultánea y con la misma fase. En pantalla se observa que existe propagación y salida en los puertos 4 y 2. Para el régimen antisimétrico, nuevamente los puertos excitados son el 1 y 3, pero esta vez están desfasados entre sí 180 grados. De igual manera tenemos salida en los puertos 2 y 4.
Lo interesante en este régimen es el desfasamiento entre salidas. En el puerto 2 se tiene una onda cuya fase es de 90 grados. En cambio, la onda de salida del puerto 3 tiene un desfasamiento de 0 grados. Ahora bien, en pantalla observamos la diferencia de fases entre el régimen simétrico y régimen antisimétrico. De esta manera, se comprueba que la diferencia de fases entre las salidas del régimen simétrico y régimen antisimétrico en un mismo puerto es de 180 grados, motivo por el cual este dispositivo de microondas se le denomina acoplador híbrido de 180 grados. Por último, el tercer modo de operación del acoplador direccional híbrido antisimétrico es el régimen de computadora analógica. De acuerdo con la matriz de dispersión, si se eligen correctamente los puertos de entrada, obtendremos dos salidas que realizan dos operaciones matemáticas principales. Bien, pues en este caso, al excitar los puertos 2 y 3, obtenemos un brazo diferenciador, que es el puerto 4, donde la señal de salida es la diferencia de las señales del puerto 3 y 2, y un brazo sumador, que es el puerto 1, donde la señal de salida es la suma de las señales de los puertos 2 y 3. Con base en los resultados obtenidos, podemos decir que la primera aproximación no cumple con el comportamiento que determina la matriz de dispersión del acoplador direccional híbrido antisimétrico. Observamos que en régimen normal, aunque el campo eléctrico para el puerto 1 cumple, el campo observado para los puertos 2, 3 y 4 no siguen esta tendencia. Por lo tanto, es completamente necesaria una optimización o segunda aproximación del acoplador direccional híbrido antisimétrico. Por otra parte, para esta segunda aproximación se insertó un cono con un tornillo concéntrico, estructura que permitió guiar de mejor manera las ondas introducidas al dispositivo. Observamos que para el régimen normal, el campo eléctrico inyectado en el puerto 1 cumple con lo esperado, demostrando que si en el puerto 1 entra 1 watt, en el puerto 2 y 3 sale medio watt. Lo mismo ocurre con el puerto 2, si en el puerto 2 entra 1 watt, en el puerto 1 y 4 sale medio watt. Lo mismo para el puerto 3, si en el puerto 3 entra 1 watt, en el puerto 1 y 4 sale medio watt. Y para el puerto 4, si en el puerto 4 entra 1 watt, en el puerto 2 y 3 sale medio watt. Verificando así que esta segunda aproximación cumple con la matriz de dispersión. Por otra parte, el régimen simétrico se caracteriza porque las entradas por el puerto 1 y 3 tienen la misma fase, es decir, de 0 grados. Y el régimen antisimétrico se caracteriza porque las entradas por el puerto 1 y 3 están en contrafase, es decir, a 180 grados entre sí. Asimismo, comparamos la gráfica de parámetros F, tanto del régimen simétrico como el régimen antisimétrico, para un mismo puerto de salida y verificamos que para la frecuencia de 10.5 GHz, la diferencia de fases es cercana a 180 grados, tal como lo indica el principio de funcionamiento. Finalmente, en el régimen de computadora observamos y comprobamos que el campo eléctrico en la entrada del puerto 2 y puerto 3 se inyectan con la misma fase y salen como la suma por el puerto 1 y la diferencia por el puerto 4. Dicho de otra manera, entra 1 watt tanto en el puerto 2 y 3 y en el puerto 1 salen 2 watts y en el puerto 4 no sale nada. Con base en todos los resultados obtenidos, puedo concluir que se cumplieron con los objetivos propuestos para el desarrollo de esta práctica. Si bien en un inicio se implementó el acoplador direccional híbrido antisimétrico con base en la teoría revisada, una vez más queda demostrado que en microondas será necesaria una optimización de los dispositivos diseñados, ya que estas primeras aproximaciones suelen mostrar resultados alejados a los que se esperan teóricamente. Por otra parte, el uso del cono de conducción permitió obtener perfectamente el comportamiento deseado para un acoplador direccional híbrido antisimétrico, ya que es de gran ayuda para guiar las ondas transmitidas. Finalmente comprobamos que el acoplador direccional híbrido antisimétrico cuenta con 4 modos de operación: el régimen normal, en el que cada puerto está direccionado y acoplado a dos distintos puertos de salida, entre los que se reparte equitativamente la potencia de la señal de entrada; el régimen simétrico y régimen antisimétrico, los cuales nos permitió determinar el segundo nombre que recibe este acoplador, es decir, acoplador direccional de 180 grados. Y un régimen de computadora analógica, siendo este uno de gran importancia, ya que representó un avance en la tecnología de microondas, el poder realizar operaciones matemáticas sin necesidad de elementos electrónicos más que las líneas de transmisión. De igual manera, a manera de conclusión, podemos decir que se cumplieron los objetivos planteados en la práctica, ya que logramos diseñar correctamente un acoplador direccional híbrido antisimétrico basado en la guía de onda rectangular, de los cuales pudimos visualizar sus campos eléctricos y sus parámetros S. También entendimos el principio de operación del acoplador direccional híbrido antisimétrico basado en la guía rectangular en varios regímenes. Primeramente, hicimos una primera aproximación de este acoplador direccional, en el que prácticamente se usaron puras guías de onda rectangular para construir el acoplador,
de lo cual pudimos observar que no existía un balanceo equitativo entre potencias a las salidas de los puertos indicados, así como también llegaba a ocurrir un desfase. Justamente para ello, implementamos un cono y un tornillo. Primero, el tornillo tenía como función poder balancear equitativamente las potencias de salida, mientras que el cono se encargaba de guiar las ondas. Y también pudimos comprobar los 4 regímenes de trabajo de este acoplador direccional híbrido antisimétrico. El primer régimen, que sea el régimen normal, pudimos observar de que cada puerto se encuentra acoplado con otros 2 puertos, en los cuales se reparte equitativamente las potencias. Luego, el régimen simétrico y antisimétrico, donde prácticamente podemos apreciar un desfase de 180 grados, razón por la cual a este acoplador también se le llama acoplador 180 grados. Y finalmente, el régimen computadora analógica, donde apreciamos que si ingresamos 2 señales con misma o diferente magnitud, a la salida de un puerto se obtendrá la diferencia de estas 2 señales y a la segunda salida se obtendrá la suma de estas 2 señales.